Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a comenzar a compartir pantalla. Bien, nuevamente repasando el contenido, pero solo mencionando los temas. Eh, Nosotros estamos resolviendo ecuaciones diferenciales donde aparezca la primera derivada. Esas se le llaman ecuaciones diferenciales de primer orden, solo donde aparezca la primera derivada. Las técnicas que se utilizan para resolver estas ecuaciones son, si pudiesen apagar el micrófono, por favor, lo que los tienen encendido. Eh, Bien, entonces una de las técnicas para resolver ecuaciones diferenciales donde aparezca la primera derivada es ecuaciones diferenciales de variables separables. Se tiene que factorizar y cada factor solo debe de depender a lo más de una sola variable, ¿verdad? Otra técnica se llaman ecuaciones diferenciales exactas y es donde ustedes tienen que identificar la función que multiplica el diferencial de x y una función que multiplica el diferencial de y. Luego derivarlas a la función que multiplica el diferencial de x, derivarla con respecto a la otra variable, que sería con respecto a y. Ya la función que está multiplicando el diferencial de y la van a derivar con respecto a x. Si eso es igual el resultado, entonces la técnica que se usa es diferencial exacta, ecuación diferencial exacta. Es posible que no sea exacta, entonces necesitarían encontrar un factor integrante para convertirla exacta. Una técnica eh, que se asocia bastante a a las ecuaciones diferenciales no exactas son las ecuaciones diferenciales lineales. Eh, También tendrían que encontrar un factor integrante, solo que la técnica para resolverla es un poco diferente a la de ecuaciones diferenciales no exactas. Pero si ustedes gustan, pueden resolverlo por la técnica de ecuaciones diferenciales no exactas. Todas las ecuaciones diferenciales lineales se pueden resolver con la técnica de no exacta, pero lineal tiene una particularidad de resolverla y es esta forma, ¿verdad? Eh, una forma alternativa sería y igual a... Esta es una forma más directa, solo de sustituir y igual a 1 sobre e a la... A ver, permítame, déjenme recordar. Hoy sí. Sería una forma más directa de resolverlo sería y igual a e a la menos p de x multiplicada por la integral eh, a la menos p de x multiplicada por f de x. Esta es otra forma alternativa, da el mismo resultado, es más directo. Si lo manejan ustedes así, pues resuélvanlo así, ¿verdad? No hay ningún problema con eso. Bien, eh, en los libros de texto, en el libro de
Denis Hill aparece esta técnica, entonces ustedes solo revisen esta fórmula en el libro de Denis Hill. Bien, otra técnica que que vimos para resolver ecuaciones diferenciales de cuando donde aparezca la primera derivada, es la de Bernoulli. Entonces, esta consiste en que se parece a la ecuación lineal, pero con una peculiaridad de que aparece la ecuación lineal, y tiene que estar a la potencia 1. Para que sea una ecuación lineal, y tiene que estar a la potencia 1. Si no está a la potencia 1, y, entonces se dice que es de Bernoulli. Si y es diferente de la potencia 1, se dice que es una ecuación diferencial de Bernoulli. Entonces, lo único que hay que hacer es cambiar la lineal de Bernoulli. Hay que cambiar la lineal usando una sustitución. Y es única esa sustitución. No vayan a usar otra sustitución. Esa es la única sustitución que van a usar, ¿verdad? En clases anteriores se vio cuál es esa sustitución. Bien, la otra tipo de ecuaciones que vamos a ver son ecuaciones diferenciales homogéneas. Bien, primero necesitamos saber qué es una función homogénea. Una ecuación diferencial homogénea viene una función homogénea de la definición de una función homogénea. Entonces, enfoquémonos ahorita en qué es una función homogénea. Después vamos a saber qué es una ecuación diferencial homogénea. Bien, dice, si una función f tiene la propiedad que a cada variable x y a cada variable y la multiplique por el parámetro t, a cada variable x y a cada variable y la multiplique por el parámetro t y pueda sacar ese parámetro t de factor común a la x y a la y, quedando nuevamente la función original, así ven. Tenemos la función f de x, y. A la x, a todas las x que aparecen en esa función de f de x, y, una función cualquiera de dos variables, a cada variable x la multiplican por el parámetro t. A cada variable y la multiplican por el mismo parámetro t. Luego sacan el parámetro t de factor común y les vuelve a quedar la función original, ¿ves? La función de dos variables original. Si sacan la variable t de factor común y les queda la función original multiplicado, de factor común, perdón, entonces se dice que es una función homogénea de grado n. Se dice que es una función homogénea de grado n. Por ejemplo, tenemos esta función de dos variables, x al cuadrado y más 4y a la 3. ¿Será homogénea? Bien, a cada x y a cada y la multiplican por el parámetro t. Sí, les va a quedar de esta forma. Si a la x que está elevado a la 2 la multiplican por el parámetro t, pero a la x, no el x al cuadrado, no es lo mismo t por x al cuadrado que t por x, todo eso elevado al cuadrado. Cuando yo digo que a la x la multipliquen por el parámetro t, ustedes se van a referir a esto del lado derecho de la igualdad. A cada x la multiplican por el parámetro t. No importa si la x está elevado al cuadrado, ustedes solo a la x la tienen que multiplicar por el parámetro t. Si hacen esto, está malo. ¿Por qué? Porque es diferente. Estas dos expresiones son diferentes. No es lo mismo que solo a la x la multiplique por el parámetro t, a que a todo lo que diga x, todo lo que diga x como x al cuadrado, la multiplique por el parámetro t. No es lo mismo t por x al cuadrado que tx y todo eso elevado al cuadrado. Bien, entonces, si yo les digo que a toda la x y a todas las y las multipliquen por el parámetro t, les tiene que quedar así, ¿ves? T por x al cuadrado, t por y, más 4 veces t por y elevado al cubo. ¿Podré sacar la t de factor común? Sí. En el primer término me quedaría t a la 3, porque aquí me queda un t a la 2 y aquí me queda un t a la 1. ¿Y cuál es la teoría? Cuando se están multiplicando la misma base, se suman los exponentes, entonces me queda 2 más 1, 3, t a la 3. Luego me quedaría aquí dentro del paréntesis x a la 2, y. Más, aquí puedo sacar factor común la t también,
me quedaría t a la 3. Y aquí dentro del paréntesis me quedaría 4y a la 3. Puedo volver a sacar factor común t a la 3. ¿Y qué me queda en el otro factor? Me queda la función original, x al cuadrado y más 4y a la 3. Ese es el objetivo, que les quede la función original. Les volvió a quedar la función original, x al cuadrado por y más 4y a la 3. Y lo único que cambia es el parámetro t, que la lograron de sacar de factor común. Si pueden sacar de factor común ese parámetro t, entonces podemos decir que esta función es homogénea y es de grado 3. ¿Por qué? Porque el factor común que sacaron del parámetro t está elevado a la potencia n. Y en este caso n es igual a 3. Entonces de grado 3. T siempre va a estar elevado a una potencia. Noten que en el ejercicio número, este es el 1, este es el 2, este es el 3. En el ejemplo número 4, noten que si multiplico a la x por t, me va a quedar t a la 2. Si a la y la multiplico por t, también me va a quedar t a la 2. Luego saco factor común, me va a quedar x al cuadrado más y cuadrado. En el denominador, si a la x la multiplico por t, me va a quedar t a la 1. Si a la y la multiplico por t, también me va a volver a quedar t a la 1. Y como la x y la y se están multiplicando, entonces el t a la 1 con el otro t a la 1 también se están multiplicando y se convierte en t a la 2. Y abajo me quedó solo xy. Bien, esto de aquí es la función original. Entonces sí es homogénea. Ahora, ¿de qué grado esté? Ahí, si ustedes juntan esas dos t que está en el numerador y está en el denominador, fácilmente ustedes pueden decir se cancelan, pero mejor no lo vean así. Yo sé que eso es 1, pero mejor véanlo como t a la 0. ¿Cuánto es t a la 0? Es 1 también. O sea, t a la 2 entre t a la 2 es 1 y t a la 0 es 1. Entonces véanlo como t a la 0 para identificar el grado. En los ejercicios de ecuaciones diferenciales no es necesario que ustedes identifiquen qué grado es. Si es grado 0, si es grado 1, si es grado 2, si es grado 3. No es necesario que ustedes identifiquen el grado de la ecuación diferencial homogénea. Con que me identifiquen que sea homogénea es más que suficiente. Con que me identifiquen que sea más que es homogénea es más que suficiente. Si lograsen identificar que es homogénea, hay una técnica para resolverlo y ya se las voy a decir cuál es. Bien, existen ecuaciones no homogéneas como esta, ¿verdad? No puedo sacar la t en un seno. ¿Cómo puedo sacar si tengo seno de x y a esa x la multiplico por t? ¿Cómo puedo sacar la t de factor común dentro de una función senoidal? Es imposible. Entonces, es no homogénea. Igual dentro de una exponencial. ¿Cómo puedo sacar el parámetro t si la t está multiplicando a la x? ¿Cómo puedo sacar la t, el parámetro t de esa exponencial? Es imposible. Bien. Aquí sí puedo sacar, en esta función seno, sí puedo sacar el parámetro t. ¿Cómo sería? Sería seno de tx sobre ty. No es que puedo sacar el parámetro t de factor común, sino que se eliminan. Entonces, me vuelve a quedar la función. Entonces, hay casos donde la función seno y la función exponencial sí se puede sacar el parámetro. Y es cuando la x está dividida, cuando la x está dividida entre la y, o la y está dividida entre la x. Ahí sí yo puedo sacar el parámetro t de factor. No es que lo saque, sino que lo elimino, el parámetro t. Puedo multiplicar la x y la y por el parámetro t y al final el mismo se elimina. Entonces, sí es. Hay funciones senoidales y exponenciales donde sí es homogénea. Bien, entonces, ¿cómo
si sabemos que esta ecuación diferencial es homogénea, si ustedes logran identificar que es homogénea, ya saben cómo se logra identificar que es homogénea. Primero, a cada X y a cada Y la multiplican por el parámetro T y la sacan de factor común, la T. Igual para esta otra función. A cada X y a cada Y la multiplican por el parámetro T y la sacan de factor común. Y si a la M le sacan el factor común que es T a la 2 y a la N también sacan que es T a la 2, entonces se dice que es homogénea. Se dice que es una ecuación diferencial homogénea. Bien. Ya identificaron que es homogénea. Bien, entonces lo que sigue es sacar el parámetro X. Ahora vamos a sacar el parámetro X de factor común. No el parámetro T, sino el parámetro X. Si sacan la X de factor común, les va a quedar, bueno, primero, recordemos que si tenemos m de xy, si tenemos m de xy y la convertimos a, si tenemos m de xy y la convertimos a m de t y ty, y si m de xy es homogénea, significa que yo puedo sacar la t, el parámetro t de factor común y me va a quedar t a la n y me va a volver a quedar la función original. Me tiene que volver a quedar la función original. El punto es que sacaron t a la n. Cuando ustedes saquen de factor común un parámetro, no importa cuál sea el parámetro, si es t o es x, les tiene que salir con una potencia n. Les tiene que salir a la potencia n. Ese parámetro que lograron sacar de factor común, les tiene que salir a la potencia n. Entonces, si sacan de factor común el parámetro x de esto, ya sabemos que es homogénea, entonces podemos sacarle un parámetro de factor común. Decidimos sacarle el parámetro x de factor común a la m y a la n. Entonces, si le sacan el parámetro x, les va a salir un x a la n, entonces de factor común. Un x a la n para m y un x a la n para n. Y si lo pasan a dividir al otro lado, el x a la n, se cancela. Entonces, lo importante es que lograron sacar factor común, sacar de factor común el parámetro x. Y les quedó esta ecuación diferencial nueva. Noten noten que si nosotros tenemos una función de dos variables, por ejemplo, lo vamos a hacer con la función que hicimos de ejemplo al inicio, que es esta primera. Saquen la x de factor común, les va a quedar, saco x al cuadrado en el primer término y me va a quedar solo y. Y saco x al cuadrado en el segundo término y me va a quedar 4y al cubo sobre x al cuadrado. Así me va a quedar 4y al cubo sobre x al cuadrado. De hecho, puedo sacar la y de factor común y me va a quedar x al cuadrado por y. Y me va a quedar 1 más 4 y a la 2, x a la 2. Así me va a quedar. Ahora, eso solo es una función. Si fuera una ecuación diferencial, estaría igualado a 0 y ustedes podrían eliminar el x al cuadrado. Lo pasarían a dividir al 0 que aparece en la ecuación diferencial, ¿verdad? Pero aquí no, esto solo es una función. Yo solo quiero que se enfoquen en esto de aquí. En esto de aquí, donde dice y por 1 más 4 y al cuadrado sobre x al cuadrado. Aunque no lo crean, eso es una función 1 sobre x al cuadrado, perdón, sería 1 sobre x. 1, y sobre x, es una función 1, y sobre x.
1, y sobre x. De hecho, solo el paréntesis es la función 1, y sobre x. Está lleno, pero se puede convertir a y sobre x. Se puede convertir ahí con la expresión apropiada adecuada. Ahora, lo que me interesa es el y sobre x. Ese y sobre x lo voy a convertir a otra función llamada u. U va a ser igual a y sobre x. Entonces veamos qué tenemos acá. Sea la sustitución u igual a y sobre x. Si despejan para y, les va a quedar ux. Si despejan para y, les va a quedar ux. Entonces, en la ecuación anterior que tenemos, esta y de aquí la podemos sustituir por yx. Les va a quedar ux, perdón, ux. Y en el paréntesis les va a quedar 1 más 4, que es y sobre x. Es u. Pero como y está elevado al cuadrado y x está elevado al cuadrado, entonces también la u estaría elevado al cuadrado. Así les quedaría su nuevo paréntesis. Una función que depende de 1, u. Una función que depende de 1, u. Porque y sobre x es igual a u. Entonces es una función que depende de 1, u. Bien. Bien, si hacemos esa sustitución, entonces esta función m se convertiría en m de 1, u, porque u es igual a y sobre x. Y la función n se convertiría en n, 1 de u. La diferencial, si ustedes derivan esta y, si ustedes derivan esta función y, les va a quedar la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de una función, de un producto de una función, u por x. ¿Cómo se deriva el producto? Una función en forma, un producto de funciones. ¿Cómo se deriva? Se copia la primera variable, que es u, y se deriva la segunda. Se copia la segunda y se deriva la primera. Así se deriva una función de producto de dos una función en producto, ¿verdad? Un producto de funciones. Bien, ahora como tengo diferencial de x en ambos lados, entonces se cancela y solo me queda diferencial de y igual a u diferencial de x más x diferencial de u. Esa sustitución trátenla de memorizar, ¿verdad? Como que fueran tablas de multiplicar. Esa nunca Manéjenla cambia, rápido. ingeniero. Sí, no cambia, exacto, no cambia. Memorícensela como si fueran tablas de multiplicar. Bien, entonces, esto es importante, ¿ve? El y el de y. El y la sustituyen, todo lo que diga y en la ecuación diferencial la sustituyen. Y el de y, todo lo que diga de y en la ecuación diferencial lo sustituyen. Al final solo les va a quedar una ecuación diferencial que depende de u y de x. Solo eso les tiene que quedar. Eliminen todas las y las diferenciales de y que les aparezcan en la ecuación diferencial. Y al final la nueva ecuación diferencial les va a quedar en términos de u y de x. Si hacen eso, les va a quedar una ecuación diferencial en términos de u y de x. Y con eso garantizan que es una ecuación diferencial separable o de variables separables. Ya saben cómo resolver una ecuación diferencial de variables separables. Solo separan las variables x y solo separan las variables u y resuelven lo que les quede. Al final, esta podría ser la única ecuación que les quede difícil de resolver, ¿verdad? La segunda integral, integran ambos términos. La segunda integral normalmente un poquito más complicada, no es que es muy complicada. Esta casi siempre es un logaritmo de x. La primera integral siempre va a ser así, 1 sobre x. Bien, entonces resolvamos ejemplo.
Espero poder resolver 3 ejemplos en media hora. Necesito resolver 3 ejemplos. Voy a ir un poquito acelerado, ¿verdad? Bien, entonces son ecuaciones diferenciales con coeficientes homogéneos, con coeficientes homogéneos. Pongámosle entre con asterisco el homogéneo, porque ya habíamos definido una definición, ya habíamos dicho una definición de homogéneo diferente a esta. Entonces a este pongámosle coeficientes homogéneos. No le pongamos ecuaciones diferenciales homogéneas, sino con coeficientes homogéneos. ¿Quiénes son los coeficientes? Son m. M es un coeficiente, es una función que depende de 2 variables. Y n. N es otro coeficiente, que es una función de 2 variables. Y normalmente esos dos coeficientes, tanto m como m, son homogéneos. ¿Dónde? M y n son homogéneos. M y n son funciones homogéneas. O coeficientes homogéneos, como le quieran decir ustedes. Homogéneos. Con asterisco, ¿verdad? Son funciones homogéneas. Bien, ¿cómo se resuelve? Usando la sustitución u igual a y sobre x o y igual a ux. Si y es igual a ux, entonces la derivada de y va a ser igual a u, la derivada de x, más x, la derivada de u. Y luego les va a quedar una ecuación de variables separables. Ya no recuerdo cuál es, pero es una ecuación diferencial de variables separables. Se convierte en una ecuación diferencial de variables separables y luego la resuelve. Solo hacer eso. Solo hacer eso. Perdón, solo con hacer eso. Ejemplo número 1. Sería x al cuadrado menos xy. X al cuadrado menos xy más y al cuadrado diferencial de x menos xy diferencial de y igual a 0. ¿Será homogénea? Bien, entonces dijimos que si a esta t, si a esta x le elevamos, la multiplicamos por t, me va a quedar t al cuadrado. Si a esta x la multiplicamos por t, me va a quedar t a la 1. Si a esta x la multiplicamos por t, me va a quedar t a la 1. Y como aquí tenía otro t a la 1, se convierte en t a la 2. Entonces sí puedo sacar el t a la 2 de factor común. Luego a esta y la multiplico por t, me va a salir t a la 2. Entonces sí puedo sacar la t a la 2 de factor común. Bien. Esta es homogénea. M es homogénea. Ahora vamos con n. A esta x la multiplico por t, me va a quedar t a la 1. A esta y la multiplico por t, me va a quedar t a la 1. Como hay 2t a la 1 multiplicándose, se convierte en t a la 2. Entonces sí puedo sacar de factor común t a la 2. Tanto m y tanto m son homogéneas con grado 2, y el t a la 2 pasa a cancelar al otro lado. Entonces dicen que si es homogénea, la sustitución que vamos a utilizar es u igual a y sobre x o y igual a ux. Parece a ux. Entonces, derivamos la segunda, y igual a ux, derivámosla, quedaría de y igual a, se copia u y se deriva x, ahora se copia x y se deriva u en forma de suma. Bien, con esa sustitución nos queda que en vez de, bueno, ¿qué les dije yo de la sustitución? Que nos enfocáramos en y en diferencial de y. Todo lo que diga y, la sustituimos allá en la ecuación diferencial original y todo lo que diga de y, también la sustituimos lo que corresponda en la ecuación diferencial original.
Entonces, en el primer paréntesis me queda x al cuadrado, aquí no hay y, entonces solo lo copio, menos x, en vez de y que aparece ahí, escriban ux, más, en vez de y, escriban ux al cuadrado. Diferencial de x, ahí no hay y, entonces solo lo copio, menos x, en vez de y van a escribir ux, y en vez de y van a escribir u de x, lo que corresponde, ¿verdad? U de x más x de u. Esto, ¿verdad? Esto es lo que corresponde en vez de y, van a escribir todo esto. Entonces eso lo voy a escribir en paréntesis porque es una multiplicación. Bien, con esto ustedes ya están garantizando que es una ecuación diferencial de variables separables. Ahora, ¿qué les queda hacer? Separar las variables. Todo lo que diga x en un término y todo lo que diga u en otro término. Eso es lo único que tienen que hacer. Separar las variables. Ya aseguraron que es una ecuación de una ecuación diferencial con coeficientes homogéneos. Se convirtió en una ecuación diferencial de variables separables. Ya lograron hacer eso ustedes. Ahora solo separen las variables. Ahora, ¿cómo separo las variables yo? Bien, yo saco de factor común diferencial de x. El diferencial de x aquí y el diferencial de x aquí. Eso es lo que yo hago. Saco de factor común el diferencial de x. ¿Qué me queda en este paréntesis entonces? Me va a quedar x al cuadrado menos x ux. Bueno, aquí puedo juntar estas dos x, ¿verdad? X por x, x al cuadrado. Entonces me quedaría ux al cuadrado más u al cuadrado, x al cuadrado, menos, aquí puedo volver a juntar estas dos x y estas dos u. Y me queda x al cuadrado, o mejor, en orden alfabético, primero la letra u y después la letra x, u al cuadrado, x al cuadrado, diferencial de x. Esto es solo el diferencial de x. Ahora el diferencial de u. Ahora el diferencial de u. Permítame, solo quiero salirme de aquí. Bien, ahora vamos con el diferencial de u. En el diferencial de u tenemos en otro paréntesis, solo aparece un término, ¿verdad? Sería negativo u x a la 3 en orden alfabético, diferencial de u igual a 0. Bien. Ahora términos semejantes. Estos son términos semejantes, se cancelan. Y puedo dividir todo entre x. Todo divídanlo entre x a la 2. 1 sobre x a la 2. ¿Qué les queda? Aquí me queda en este paréntesis, me queda un 1 menos u, diferencial de x. Y en el otro término me queda menos u por x, diferencial de u, igual a 0. Ahora, como cada término tiene que tener una sola variable, o perdón, cada término debe de depender de una sola variable, entonces este primer término solo tiene que depender de x, y este segundo término solo tiene que depender de u. Entonces para ello, esta x la paso a dividir, y me queda diferencial de x sobre x. Y el segundo me quedaría, este término pasaría a dividir porque está multiplicando, va a pasar a dividir. Me va a quedar u sobre 1 menos u, diferencial de u, igual a 0. Ahora solo integro. ¿Qué les dije? Que esta es la única integral que les iba a parecer difícil y no es tan difícil, ¿verdad? Este siempre va, casi siempre es un logaritmo y la otra no es un logaritmo. Entonces, ¿qué hacemos? Ingeniero, ¿puede repetir eso de cómo llegó a esa integral? ¿A cuál? ¿A esta o a cuál?
Bueno, primero, hagan la sustitución, ¿verdad? En la ecuación diferencial. Todo esta y y toda esta diferencial de y la sustituyen en la ecuación diferencial original. Todo lo que diga y todo lo que diga diferencial de y la sustituyen por lo que diga la sustitución en la ecuación diferencial original. Olvídense del parámetro t, ¿verdad? El parámetro t yo solo lo usé para saber si era homogénea, nada más. Porque si es homogénea, puedo usar esta sustitución. Si no es homogénea, no puedo usar esa sustitución. Una vez que ya sé que es homogénea, uso la sustitución, hago la sustitución y se me convierte en esta ecuación diferencial ahora, de variable separable. Aunque no lo crean, es de variable separable y ustedes tienen que separar las variables. Lo que yo hice para separar las variables es, primero identifiqué el diferencial de x. En todo lo que aparece en la ecuación diferencial, lo identifiqué y lo logré sacar de factor común. Hagan como puedan, saquen el diferencial de x de factor común y en un paréntesis escriban los términos que les sobró, ¿verdad? Que acompañan al diferencial de x. En este caso era x a la 2. Este término de aquí, este término de aquí y, y, y este otro término de aquí. Esos son mis 4 términos que acompañan al diferencial de x. En un solo paréntesis lo escribí. Y luego lo simplifiqué más que todo. Simplifiqué estos dos porque casi siempre se simplifican en esos dos. Y en otro solo escribí el término que acompaña el diferencial de u. Bien, luego vi que la x al cuadrado estaba en todos los términos. Entonces lo dividí entre x al cuadrado todos los términos. Si yo veo que un término está en común en todos los términos, lo puedo dividir entre todos esos términos. Entre ese término, perdón. Entonces todo lo dividí entre x al cuadrado y me quedó esto. Luego, luego separé las variables. Aquí, este término solo tiene que depender de x. Entonces, ¿qué falta? Que esta x pase a dividir. ¿Por qué? Porque está multiplicando. Y este término solo debe de depender de u. Entonces este término que depende de u está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Y me quedaron esas dos integrales. Resolví la primera integral, es un logaritmo de x. Resuelvo la segunda integral y les tengo que sumar 1 y restarle 1. Sumarle 1 y restarle 1. Así la resuelvo yo, ¿verdad? Ustedes tendrán su técnica. Si le sumo 1, entonces lo junto esto de aquí, ¿ves? Junto esto, 1 menos u es lo que está en el numerador. Y en el denominador también está 1 menos u. Y 1 menos u sobre 1 menos u se cancela. Y solo me queda 1. Y la integral de 1 con respecto a u es u. Ahora, eso solo es una parte del numerador. La otra parte es menos 1 sobre 1 menos u. La integral de menos 1 sobre 1 menos u. La integral de menos 1 sobre 1 menos u con respecto a u es igual a un logaritmo también, ¿verdad? Sería el logaritmo de 1 menos u. Entonces, aquí me queda más logaritmo de 1 menos u igual a 0. ¿Y quién era u? Bueno, u está en la sustitución. U es igual a yx. Entonces vuelvo otra vez a yx. En términos de x y de y quiero la respuesta, ¿verdad? Sería el logaritmo de x menos y sobre x. Y sobre x más logaritmo de 1 menos y sobre x igual a 0. Ingeniero, disculpe, Ajá.
Allí en la segunda integral, ¿cómo es que hace ese de, solo le agrega menos uno y más uno? Bien, la segunda integral. Sí, Dice la integral que es menos u sobre 1 menos u. Entonces yo la puedo escribir de esta forma, ¿eh? Si le sumo 1 y le resto 1, si le sumo 1, me va a quedar 1 menos u. Y si le resto 1, me va a quedar menos 1. O sea, si le sumo 1 y le resto 1, no altera la integral, no se altera, porque 1 menos 1 es 0. Entonces, como que le estoy sumando un 0, no altera nada. Entonces, y luego lo separo, el numerador, por la propiedad de los numeradores, que si tengo a más b sobre c, le puedo escribir a sobre c más b sobre c, por la propiedad de las fracciones, ¿verdad? Con el igual denominador. Entonces, solo me queda 1 menos u sobre 1 menos u, dos integrales con respecto a u. Esto es 1. Y esto es un logaritmo, la segunda integral es un logaritmo. Aquí es positiva, entonces. Esta u es positiva y aquí es positiva. Bueno, la técnica, cómo la resuelvan, va a ser el mismo resultado, ¿verdad? Es integral. Yo así siempre la he resuelto, entonces por eso me parece así apropiada. No sé si así la enseñan en cálculo 2. pero está bien, gracias. Bien. Ahora permítanme. Es que me moví a un lado porque se escuchaba ruido en la calle. Necesito volver a ver la computadora. Permítanme. Bien, un segundo ejemplo sería, necesito hacer 2 ejemplos más en 9 minutos. Bien, un segundo ejemplo sería XY, diferencial de X, más X al cuadrado, Y al cuadrado, diferencial de Y, igual a 0. Entonces, miren, solo este ejemplo no sé por qué lo ponen de ejemplo como que fuera algo complicado de resolver, demasiado sencillo. Entonces, lo único que les puedo explicar en este ejemplo es, primero, vean si es homogénea, ¿verdad? En M. Entonces, a la X la multiplico por T y me queda T a la 1. A la Y la multiplico por T y me queda T a la 1. Entonces, puedo sacar T a la 2 de factor común. A esta X la multiplico por T y me queda T a la 2. Y a esta Y la multiplico por T y me queda T a la 2. Puedo sacar la T a la 2 de factor común. Bien, es homogénea. Ahora, la sustitución que yo les dije que usaran era Y igual a... Era U igual a Y sobre X. Pero también pueden usar al revés, X sobre Y. Pueden usar X sobre Y. Solo que ahorita sería un poco diferente. Ya no sería, si despejan, ya no despejarían para Y. Ahora despejarían para X. Les va a quedar X igual a UY. Entonces, derivan X igual a UY y les va a quedar diferencial de X igual a U diferencial de Y más Y diferencial de U. De X, perdón. ¿Qué dije?
U diferencial de y Y diferencial de U. Esa sustitución van a tener que usar. Entonces ustedes ahora enfóquense donde diga X y diferencial de X. Ya no se enfoquen donde diga y diferencial de Y, sino donde dice X y diferencial de X. Entonces, la ecuación diferencial les va a quedar todo lo que diga X, la voy a sustituir por UY. Entonces me va a quedar UY por Y, diferencial de X. Y en vez de diferencial de X voy a escribir U diferencial de Y más Y diferencial de U. Más, en vez de X voy a escribir U cuadrado y Y cuadrado. Más Y cuadrado, diferencial de Y, igual a 0. Bien, ahora saco de factor. Esto ya es una ecuación diferencial separable, ¿verdad? Ya están garantizando eso ustedes, solo sepárenla. Separable. Antes era con coeficientes homogéneos. Coeficientes homogéneos. Entonces, solo la convirtieron a separable. Ahora resuelvan como que fuera separable. Entonces, para ello, yo les dije que sacaran de factor común el diferencial de Y. Saquen todo lo que diga diferencial de Y de factor común y en un paréntesis escriba lo que les quedó, que sería U por U y Y por Y. U por U es U cuadrado y Y por Y cuadrado. Diferencial de Y. Más U cuadrado, Y cuadrado, más Y cuadrado, diferencial de Y. Y en el otro término, que solo tiene diferencial de U, sería más U, Y a la 3, ¿verdad? Más U, Y a la 3. Diferencial de U, igual a 0. Aquí se saca todos los términos tienen un Y a la 2, entonces lo puedo dividir entre Y a la 2. Entonces, cada término dividido entre Y a la 2 me va a quedar U cuadrado más U cuadrado, 2U cuadrado, más 1, diferencial de Y, más U por Y, diferencial de U, igual a 0. Separan cada término que solo dependa de una variable, le va a quedar diferencial de Y sobre Y, más diferencial de U sobre 2U cuadrado más 1, igual a 0. Bien, entonces integran cada término y les va a quedar en la primera integral es logaritmo de y la segunda integral es una tangente inversa. Sería un medio de la tangente inversa de... Bueno, la voy a hacer aparte mejor, la integral esa, solo para que la vean. La integral de U cuadrado de 2U cuadrado más 1, saco de factor común un 2 en el denominador y me va a quedar un medio de diferencial de U cuadrado más un medio. Bien, este es A. Sáquenle la raíz cuadrada a les va a quedar 1 sobre raíz de 2. Eso va a ir dentro de la tangente inversa y fuera de la tangente inversa. Entonces el resultado es un medio por la 2 raíz de 2. Fuera de la tangente inversa y dentro de la tangente inversa. Sería U sobre raíz de 2.
Ingeniero, y el U del numerador. Hay un U. Sí, ¿verdad? Me fijé. Entonces olvídense de esa integral, ¿verdad? Y no creo que ya les... Bueno, mañana les debería el otro ejercicio de hoy que les tenía que dar. Mañana vamos a tener una clase mezclada, entonces voy a continuar con este tema y voy a comenzar con otro nuevo. El U del denominador. Bueno, entonces eso es un logaritmo, ¿verdad? La derivada de lo que está abajo, si W es lo que está en el denominador, si W es igual a 2U cuadrado más 1, entonces diferencial de W es igual a 4U, diferencial de U. Entonces en el numerador lo que me hace falta es un 4 en el numerador y un 4 en el denominador. Entonces, un 4 en el numerador, aquí se lo voy a poner. Acá, un 4 y un 4 en el denominador. Entonces me va a quedar un cuarto de D de W sobre W, o sea, logaritmo de W, y como W es 2U cuadrado más 1, igual a 0. Bien, ¿quién era U? U es igual a X sobre Y, entonces me va a quedar logaritmo de... puedo juntarlo todo en un solo logaritmo. Otra cosa que me faltó, siempre agreguen las constantes, ¿verdad? En el ejercicio anterior también. Siempre que aparezcan logaritmos, hay constantes. Perdón, siempre que aparecen integrales, aparecen las constantes también. Sería una constante aquí. Y las pueden juntar, ¿verdad? Sí, se puede, los logaritmos. Aquí se podía juntar solo estos dos logaritmos. Y se simplifican varias cosas si se juntan. De hecho, si se juntan esos dos logaritmos, queda y sobre x más como los logaritmos se suman, perdón, se multiplican los argumentos, entonces se multiplicaría x por el paréntesis del segundo logaritmo y me va a quedar logaritmo de x menos y igual a una constante. Así les va a quedar eso simplificado, ¿verdad? Y lo mismo aquí, multiplican los dos logaritmos, ¿verdad? Los argumentos sería y por el paréntesis que está ahí, solo que un cuarto se convierte en raíz cuarta, ¿verdad? Por las propiedades de los logaritmos. Y me va a quedar logaritmo de y por la raíz cuarta de 2u. Y u es la raíz cuarta de 2. U es, ¿dónde estoy? X sobre Y. Bien, entonces X al cuadrado sobre Y al cuadrado. Más 1 igual a C. Ahora, este Y que está multiplicando al logaritmo, lo pueden escribir como la raíz cuarta de Y a la 4. La raíz cuarta de Y a la 4. Sí, se puede escribir así. Solo para dejarlo de otra forma expresada, ¿verdad? La raíz cuarta de Y a la 4. Entonces, como tienen raíz cuarta todo, entonces puedo sacar el 4, la raíz cuarta fuera del logaritmo y me queda como un cuarto. Y como tengo un Y a la 4, entonces sería 2x al cuadrado, Y al cuadrado, más Y a la 4. Esa sería otra forma equivalente. Pero dejémoslo así por cualquier cosa. Bien, mañana les haré un ejemplo parecido a este que complementa a estos dos ejemplos que hicimos. Porque mañana sería, el ejemplo que les debo sería
Primero, repasemos. Este tipo de ejercicio es convertir una con coeficientes homogéneos a una de variables separables. Mañana les haré un ejercicio donde tienen una ecuación con coeficientes constantes, se convierte a una ecuación con coeficientes homogéneos y después ustedes la tendrían que convertir a ecuación diferencial con variables separables. O sea, es un tercer tipo de ecuación que la tendrían que convertir a coeficiente homogéneo y ustedes como ya saben qué hacer cuando tiene coeficiente homogéneo, que tienen que convertirla a variables separables. Entonces sería de coeficientes constantes a coeficiente homogéneo y de coeficiente homogéneo a separable. Harían varias sustituciones, 2 sustituciones en una sola ecuación diferencial. 2 tipos de sustituciones en una sola ecuación diferencial. Ese es el ejemplo que les debo. Hasta mañana entonces. Sí, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, Eric. Buenas tardes. Buenas tardes. Ingeniero, el foro ya se puede ir comentando. El foro, si es habilitado, sí, ya pueden comentar, pero ustedes pueden subir su ejemplo, su ejercicio y esperar a que alguien comente. Esté pendiente también de los comentarios que le hagan usted, porque si alguien de esos comentarios dice que está malo, usted tiene que cambiarlo porque va a perder esos puntos. Si nadie le interesa su aporte, pues ni modo. Yo le doy sus 2 puntos y ya. Pero usted siempre tiene que comentar los demás, ¿verdad? Los demás aportes. Ok, gracias.